Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos una vez más en este vivo, en este nuevo vivo que estamos haciendo con mi colega Vicky. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. A un nuevo vivo de el espacio de bienestar. Y aprovecho para pedir disculpas por el lunes pasado que estuve con este cambio de clima, estuve un poquito alérgica, eh, con rinitis alérgica. Bueno, los que sufrimos de este mal en septiembre, muchos me deben entender. Bueno, vamos a esperar un poquitito que se conecten. Hoy feliz de volver a estos encuentros que tenemos los lunes con Vicky. Muy, pero muy contenta. Feliz por poder brindar este espacio. Ahí te veo, Vicky. Bueno, seguimos. Entonces, hoy vamos a seguir conversando con Vicky eh, sobre los miedos y cómo gestionarlos. El lunes anterior habíamos hablado sobre los miedos, cómo afrontar los miedos, cómo gestionarlos desde el punto de vista, eh, desde el coaching con la sabiduría de las emociones de Norberto Levi que trajimos, y ahora Vicky nos tiene preparado algo de lo que ella habla en el curso de milagros, cómo gestionar los miedos, y yo voy a hablar un poquitito desde el mindfulness. Así que bueno, le voy a dar entrada. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Vicky. Hola, bien, Bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? bien, feliz. La verdad que cada día más feliz de estar en estos vivos, estos encuentros. Hermoso, hermoso, hermoso. Y me encanta tenerte otra vez acá, otro lunes, para seguir hablando de cómo gestionamos, algo dije en el comienzo, cómo gestionamos Sí, nuestras emociones y en este caso nuestros miedos, ¿no? sí, Y tal cual. bueno, ¿querés? Bueno, eh, a mí también me encanta estar acá, estar con vos. Y bueno, un poco lo que hablábamos con Pauli, es que nosotros tratamos de darles herramientas, así como ella mencionaba recién, que en el vivo anterior hablamos de miedo desde la visión de la sabiduría de las emociones de Norberto Levi, que es un psicólogo, y entonces hicimos esa dramatización que esperamos el Oscar, porque fue muy natural, no fue, fue preparado la intención, digamos, pero no fue ensayado para eh, nada, para ¿sí? nada. Fue Así improvisado que totalmente. improvisado totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, creo que salió bien. Bueno, esa es una forma de gestionar el miedo. Yo le Ujú. decía a Pauli que otra forma de deshacernos del miedo, tal vez no lo vean tanto en aplicación práctica, pero sí tiene que ver con lo que dijimos la otra vez, de que siempre cualquier emoción hay que primero reconocerla, tratar de ponerle una etiqueta, aunque nosotros ponemos etiquetas a todos y no nos gusta tanto el tema de poner etiqueta, pero
hay que darle un nombre a esa emoción, hay que reconocerla en el cuerpo, lo que nos produce, eh, todos los pensamientos que nos generan, todas las emociones que replican con esa, porque nosotros siempre vivimos en una emoción. Nunca cuando decimos estoy emocionada, sí, siempre estoy emocionada. A ver, ¿cuál es mi emoción? ¿No? ¿Cuándo A no? veces uno dice, Claro. claro, a veces uno dice, estoy emocionada y no sabes que estás feliz, estás triste, ¿no? Pero es un dicho habitual. Y nunca, eso primero, siempre estamos en una emoción. Y otra es que nunca una emoción viene sola, siempre viene acompañada de otra, ¿no? Eh, Exacto. Secundarias serían, ¿no? Las Sí, sí, que... la emoción secundaria, ¿no? O por ahí alguna emoción, nosotros, tal como ahora voy a traer a un curso de milagros, que ya lo hemos dicho, que nosotros partimos de dos emociones básicas, del miedo y el amor. eh, entonces, vos cuando hablas de vergüenza, sabés que el miedo está atrás. Cuando hablas de ansiedad, sabés que el miedo está atrás. Son como emociones, ¿no? Básicas, después primarias, secundarias, terciarias, digamos, se puede dar, digamos, una gran variedad. Algunas ni siquiera sabemos los nombres, o a veces lees el nombre de una emoción y vos decís, ¿y esta cuál es? ¿No? Cuando uno estudia la cantidad de emociones. Bueno, etcétera. Pero lo importante primero es reconocer cuál es la emoción. Entonces lo que nos dice un curso de milagros con respecto al miedo, primero yo les diría que hay dos clases de miedo, ¿no? Un miedo es el biológico, ¿sí? El instintivo del que hablábamos la otra vez, el del cerebro reptiliano o reptilito, como lo llaman algunos, ¿no? Que tiene que ver con algo instintivo y con una cuestión de supervivencia y que es común a todas las especies. Entonces, ¿por qué nosotros decíamos que el miedo es nuestro compañero? ¿Por qué no era que es malo tener miedo? No, el miedo nos alerta y nos ayuda para la supervivencia. Entendiendo como supervivencia mantener la propia vida, o sea, proteger nuestra vida, proteger la vida de las personas que amamos, proteger nuestros bienes, ¿no? Sí, Y después está, ese es de todas las especies, ¿no? Eh, y claro. viene ya con nosotros. Ese es uno, ese es el biológico, ese hasta te diría que es racional. Ahora el Mm, otro, del león que hablábamos antes, el irracional, es ese que es de invención humana, que tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿no? Es cuando, para mí, con este y con la metáfora del león, es cuando traspolamos, por decirlo de alguna forma, eh, ese sentido de supervivencia, lo traspolamos a cualquier otro miedo. ¿No? Porque en general los miedos también tienen que ver con perder cosas, así como decimos el de la supervivencia, por ahí perder la vida, que pierdan la vida los que aman, perder nuestros bienes, bueno, a todas las cosas con las que nosotros nos estamos aferrando, a las que nos estamos aferrando. Entonces, un curso de milagros, yo creo que hablé en el primer vivo, algo de un curso de milagros, tiene sí. dos polaridades, ¿no? O sea, estamos de un lado, que es la mente del ego, sería, ¿no? Mm, Y del otro lado, la mente de Dios. Y ahí tenemos todo un camino para transitar. De Dios, o cada uno le pone el nombre que quiera, el universo, el cosmos, sí, el ser la superior. conciencia pura, sí, la inteligencia, bueno, cada uno le puede poner el nombre que quiera. El ego es el que está en el piloto, es cuando estamos en piloto automático. Bueno, en Mm, el ego, ahí, en ese primer punto, ahí es donde está el miedo. Ese es un polo. Y el otro polo es el amor. El miedo y el amor no pueden coexistir, porque no puede, si hay uno, no puede haber otro, ¿sí? Y nosotros en coaching no solo decimos este miedo ay, de tener miedo a algo tremendo, también decimos que el miedo es todo lo que
nos aleja del dolor, ¿no? Y el Ujú. amor, todo lo que nos acerca al placer. El problema es que estos dos miedos de los que yo hablo, del biológico racional y del de invención humana, que es irracional, producen las mismas reacciones físicas, como si Claro. estuviera el león, que, Sí, del ya que sea que hablamos la esté o otra. no esté, claro, tal cual. Bueno, un Ujú. curso de milagros nos dice cómo podemos deshacer el miedo. Y acá está, lo primero que tenemos que saber, que muchas veces nosotros nombramos, decimos, hay las interpretaciones, o las opiniones, o los juicios. El miedo es un juicio. El miedo proviene de un pensamiento. ¿Cómo es el proceso interpretativo? Nosotros vemos el mundo que vemos son nuestros pensamientos. Un curso de milagros dice así, eh, son, ¿cómo es que dice? Son tus pensamientos lo que ves, algo así. Y la proyección da lugar a la percepción. Entonces te dice, No vemos el mundo como vos somos y, tenés, sí, claro, sí, sí, mira, lo algo. dice exacto, para que ahora se me fue. Son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves. Bueno, la proyección da lugar a la percepción. Entonces te dice, primero miramos en nuestro interior y Ujú. decidimos qué mundo queremos ver, ¿no? Nos hacemos una imagen, un deseo, una idea de qué es lo que queremos ver. Lo proyectamos al exterior y de ahí surge nuestra interpretación, ¿sí? De ahí Claro. es donde viene eso. Entonces, ¿qué pensamientos estamos proyectando al mundo que se relacionan con el miedo? Y acá hay algo que te dice, por ejemplo, que tiene que ver con la ley de causa y efecto, que cuando vos querés cambiar algo, vos no podés atacar al efecto o al síntoma, tenés que atacar a la causa. Entonces, como la causa del miedo son los Ujú. pensamientos, es ahí donde Cam- tenés que trabajar, porque Claro. nosotros sabemos que Ujú. sin efecto no hay causa y sin causa no hay efecto, porque lo que determina la condición de causa es que tenga un efecto. Entonces, todos los pensamientos que generamos son los que nos llevan al miedo. Entonces, la forma de deshacer el miedo es así. Primero, reconocer que tenemos miedo, que tenemos un miedo a algo. Y Ujú. segundo, que el miedo es una falta de amor, porque nosotros estamos en el polo del miedo y en el otro polo está el amor. Y como no pueden coexistir, tener miedo significa que hay una falta de amor y que probablemente esa falta de amor tenga que ver con el amor a nosotros mismos, y ahí lo engancho con lo que habíamos dicho antes del miedo, en el vivo anterior, con la interpretación que tenemos de los recursos que tenemos para trabajar con esa amenaza. Porque ahí tenemos dos interpretaciones. Esos Claro. pensamientos que me dicen que allá está la amenaza y esos pensamientos que me dicen que yo no tengo recursos para hacer frente a esa amenaza. Y Claro, qué además, importante. fíjate vos, ¿cómo, Pauli? Sí, sí. Qué Ah, importante que es, estás diciendo, porque justamente cuando falta amor, no, si vos no tenés amor hacia vos mismo, no, por lo general, no, no ves los recursos que tenés, ¿no? Lo que hablábamos claro, el otro día. claro. Fíjate que muchas veces nosotras cuando hablamos, que decimos que en realidad el punto de partida podría ser el amor propio y la autoestima. Y Tal cual. fíjate, porque si lo linkeamos con otra cosa, en este punto, en este polo que nosotros estamos del ego, en ese polo es cuando nosotros somos víctimas, cuando somos víctimas del mundo. Eh, Cuando, por ejemplo, tenemos las emociones predominantes son las de culpa. Entonces, que en ese escenario, ¿qué es lo que estamos viendo? Si nosotros nos sentimos culpables, eh,
si nos sentimos víctimas, lo que estamos viendo es un mundo aterrador. Tenemos miedo de todo y tenemos que sobrevivir, estamos en el punto de la supervivencia. Tenemos que sobrevivir porque estamos a merced del mundo. Entonces todo nos da miedo. Nos da miedo el abandono, nos da miedo perder nuestras cosas materiales, eh, todo, todo. Sí, Por y todo ejemplo, eso sí, tiene que ver, ahora que decís esto del miedo a perder, es el tema de aferrarnos, desde el mindfulness también lo hablamos, esto del apego, ¿no? Cuanto más apego tenemos a las cosas, a las situaciones, a las personas, a las ideas, a todo en general, más tenemos miedo de perderlo. Entonces, una de las prácticas del mindfulness también apunta a eso, ¿no? A desapegarnos de todas estas cosas, hasta de los resultados, que también lo hablamos muchas veces esto. sí, Cuando sí, nos sí, sí. apegamos a un resultado que tenemos, lo primero que tenemos es miedo a enfrentar cualquier cosa, porque vamos a tener miedo a que nos vaya mal o que nos salga mal. Entonces, qué importante que es el desapego, ¿no? De todas estas cosas. Y sí, mira, a mí se me había venido a la mente que yo la otra vez había dado el ejemplo de la entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? En el caso de la ansiedad, y vos fíjate, vos vas a una entrevista de trabajo, ¿qué te estás conversando, ¿no? Si tenés miedo, ¿qué te estás conversando? ¿Qué pensamientos estás generando para tener miedo en una entrevista de trabajo? ¿Qué podés perder? Podés perder una Y oportunidad, ponele, sí, pero todavía no la tenés, así que pero todavía no la tenés, ni siquiera fuiste a la entrevista. Pero cuánto nos conversamos y con cuánto miedo podemos ir ahí. Y para mí también tiene que ver con el miedo a lo desconocido, ¿no? A la incertidumbre. Porque vos mm, también, en este polo que estás acá, en el ego, y que todo depende del mundo, y bueno, es como que estás, como siempre digo, como que en ese punto estás entregado, ¿no? Pero mm. cuánto amor a nosotros mismos necesitamos para deshacer este miedo. Así que bueno, eso era lo que yo quería, lo que quería comentar hoy de un curso de milagros. O sea, primer punto, reconocer que tenemos miedo. Segundo punto, que si hay miedo, hay una falta de amor. Probablemente esta falta de amor, lo primero sea una falta de amor a nosotros mismos y además reconocer que el miedo es un juicio, es una interpretación, que lo generamos con nuestro pensamiento y al generar miedo con el pensamiento producimos todas las reacciones físicas como si fuera un miedo de supervivencia, de protección de la vida. Y no siempre nuestra vida está en juego, en todos estos miedos que nos inventamos. Sí, que la mayoría de las preocupaciones y de los miedos nunca pasan en realidad. Así que el 90% de las veces por las cosas que tenemos miedo generalmente no ocurren. Claro, Y si llega a ocurrir, bueno, veremos en el momento, ¿no? Con qué recursos contamos para afrontar esa situación, ¿no? Que al final se cumplió. Pero el sí, 90% de las veces no suceden esas cosas que pasan, que pensamos que le damos vueltitas a la cabeza, a la maquinita, y sí. pensamos que va a Al pasar. hámster en la rueda. Exacto. Tal cual. Y ahora que, Vicky, que estabas hablando recién de esto del amor propio, me vino a la mente esto de que eh, cuando falta amor, dijiste, y qué importante que es esto de la confianza, ¿no? Porque cuando falta amor, como decías recién, en nosotros, por lo general, no confiamos. Es una falta de confianza en nosotros mismos. Y lo relaciono un poquitito con esto de los recursos, ¿no? No confiamos porque no vemos o no nos damos cuenta de los recursos que tenemos al Sí. alcance para afrontar una situación. Eh, entonces, hay que reforzar, ¿no? Cuando tenemos miedo, hay que reforzar la confianza, el amor propio y qué importante que es la confianza, que es
básico, es un recurso y un valor, me parece muy, muy, muy importante para esto, como Y sí, decías. porque ahí una de las patas de la confianza, nosotros sabemos que es la sinceridad, y en la autoconfianza es la sinceridad con nosotros mismos. Acá te lo linkeo con esto que decía, que primero hay que reconocer el miedo. Primero hay que aceptar que tenemos miedo. O sea, ¿qué es reconocer el miedo? Aceptarlo. Tratar de ver miedo a qué nos estamos generando. Claro, Entenderlo. Porque la única forma de gestionarlo es que puedas verlo. Nosotros sabemos que solo podemos intervenir en aquello que podemos distinguir. claro, el tema sería distinguirlo de otras emociones, como bien dijiste antes, porque muchas veces tenemos una emoción, pero no sabemos realmente qué emoción es. Entonces, qué importante que es poder distinguir, como decías, esta emoción, si es miedo, si es, qué es, porque a veces decimos nos da vergüenza o, no sé, otra emoción que tiene, o ese no, o creemos que es enojo, pero en realidad es miedo. ¿Cuántas veces pasa que a veces nos enojamos con alguien y en realidad lo que tenemos es miedo de que pase algo, entonces reaccionamos con enojo? Entonces, hay que también distinguir cuál es la emoción, como decías vos, la emoción primaria, la emoción secundaria, la emoción, a veces es una mezcla de emociones que Sí, viene sí, el sí. miedo. Entonces, aprender antes de gestionarla, aprender bien a distinguir cuál es la emoción que está detrás. Pero por lo general la que está en el fondo de todo es el miedo, Es de el todas miedo, estas, sí, o sea, sí. es esto, lo que decías Pauli, y recién. Bien. contanos cómo se aborda el miedo desde el mindfulness. Bueno, desde el mindfulness es bastante parecido el tema de la gestión emocional. Hay que reconocer también el miedo, ponerle nombre, etiquetarlo, decir, bueno, esto que estoy sintiendo es importantísimo ponerle el nombre. Una vez que le ponemos nombre, ¿por qué se hace esto? Porque al ponerle nombre, nombrarlo, etiquetarlo, es como que lo estamos despegando de nosotros mismos. Es decir, le estamos dando una entidad separada de nosotros. Ya Qué no bueno. es la emoción que nos invade y pensamos que el miedo somos nosotros, ¿no? Wow. Entonces, ¿cuántas veces nos invade este miedo, Sí, el miedo o cualquier otra emoción, ¿no? Puede ser sí. tristeza, enojo. Que se Nos apodera de invade, nosotros, decimos. sí, Sí, parece que se apodera como un alien, ¿viste? Que se sí, apodera y que no tenemos escapatoria, no podemos hacer nada, que cuántas veces muchas personas dicen, ay, tengo miedo, estoy paralizada, no puedo hacer nada, me invadió el miedo. Pero claro, una vez que empezás a gestionar o aprendes a gestionar las emociones, te das cuenta de que al etiquetarla o al nombrarla, la separás de vos misma y la sí. observás. Que esto no significa que la que tengamos que escapar de la emoción o negarla o decir, no, acá no pasa nada, no, acá no, que bien, no, no tengo miedo. Esto no es taparlo, ni negarlo, ni nada, sino observarla. Aprender a gestionarla es eso, observarla como que la emoción me viene a visitar, es parte de mí, pero con distancia. Y otra de las cosas que es muy importante y que a mí me ayudó muchísimo en mi camino es saber que las emociones son transitorias y que pueden cambiar en cualquier momento. Es decir, desapegarnos de la emoción, verla como si no es parte, es decir, verla como separada de mí, que no soy yo la emoción, yo soy, todos somos mucho más que una emoción, porque la emoción viene, pasa y está. Es decir, es pasajera, cambiante. Lo que hoy siento, mañana ya no lo siento o dentro de 5 minutos. Y por lo general, las emociones, la emoción pura tarda unos segundos. Es decir, viene y pasa. El tema es cuando se ancla a nosotros, o que se queda eh, como pegada a nosotros, es justamente cuando, con lo que decías recién, es Con cuando lo que le damos
a los pensamientos es, mm, y que le damos vueltas a la ruedita y a los pensamientos que empezamos a pensar una cosa y ese pensamiento nos lleva a otra cosa y así sucesivamente. Y los interpretamos con ese velo o esos, eh, como esos, bueno, ahora no me sale la palabra, sí, velos o, eh, bueno, no me sale ¿qué la sería? palabra, Como encima que nos da, como que nos da sí, vergüenza tener miedo, ¿no? Como una claro, cosa tal cual. sería. Sí, O por sea, peor, ejemplo, al- tenés llegamos miedo de e vergüenza, interpretás que es tenemos malo, miedo. claro, tal cual. Claro, Y pensamos que eso, que le tenemos miedo y entonces nos sentimos mal o con culpa por tener miedo. claro. Eh, entonces, con estas interpretaciones que hacemos erróneas, equivocadas, porque quizás aprendimos en la infancia a reaccionar de una determinada manera o a interpretar las situaciones de una determinada manera, entonces repetimos estos patrones, ¿no? Y bueno, entonces decía, una de las formas es reconocer el miedo o Mm, la emoción que tenemos, aceptarla, aceptándola. Bueno, ahora, por ejemplo, primero reconocer, bueno, ahora estoy preocupada, supongamos. Lo que siento es preocupación. Aceptarla significa, bueno, ahora estoy sintiendo preocupación y no la acepto, la abrazo, es decir, la acepto con eh, totalmente, es decir, que digo, y no la niego ni la rechazo, porque eso es otra de las formas, muchas veces cuando sentimos esa emoción que es desagradable, lo que hacemos es evadirnos o anestesiarnos o decir, bueno, buscar algo, una muleta, algo que nos anestesie, que nos saque de esa emoción. Y eso a la larga trae, ya dijimos, peores consecuencias porque al negarla o anestesiarla o taparla, lo que mm, hacemos es que se acreciente con mm. el tiempo, ¿no? Y después genera ataques de pánico y demás. Bueno, entonces lo primero es reconocerla, aceptarla totalmente, que lo estoy teniendo sabiendo de que no soy la emoción, la siento en el cuerpo y ahí es cuando empiezo a la regulación. Que la regulación consiste básicamente, para aprender a regular la emoción, es primero saber que la regulación emocional nos da muchísima libertad. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a decidir cómo la queremos vivir esa emoción, sabiendo a veces que la emoción está, pero que cómo la queremos transitar, cómo la queremos vivir, cuánto tiempo nos va a durar esa emoción y cómo la, y cómo la vamos a vivir y cómo la vamos a expresar, es decir, cómo vamos a reaccionar con esa emoción. Por eso ahí es bueno cuando tenemos un estímulo que nos causa la emoción, es tomarnos una pausa, ¿no? Y pensar cómo vamos a responder. Y ahí viene mucho, tiene mucho que ver lo de la responsabilidad, la libertad que tenemos de cómo vamos a reaccionar o responder cuando tenemos ese estímulo, ¿no? Que nos genera la emoción. Qué importante es esto porque muchas veces no empezamos lo que hablábamos la otra vez en otro vivo, de la reactividad emocional, que estamos, cuando estamos en piloto automático, que tenemos un estímulo y reaccionamos. Estímulo, reaccionamos. Esto, la reactividad emocional de todo el tiempo, ¿no? Ante determinado estímulo reaccionar. Entonces, lo que nos permite el mindfulness con la práctica y con ciertas técnicas, ¿no? De respiración consciente, de estar atentos al cuerpo, a las sensaciones corporales, cómo me estoy sintiendo, dónde la estoy sintiendo la emoción, dónde lo siento el miedo, todas las sensaciones corporales que estoy sintiendo en este momento. Ahora me siento preocupada, bueno, a ver cómo me estoy sintiendo, cómo en el cuerpo. Puedo también mediante la respiración eh, gestionarla, porque el patrón del miedo, por lo general, es la respiración corta y torácica.
es Ah, decir, respiramos corto y muy rápido, ¿no? Y sí. torácica. Entonces, lo que hacemos es cambiar el tiempo o regular la respiración, el patrón de la respiración se llama. Entonces empezamos a tomar conciencia de nuestra respiración y empezamos a registrar esto y ahí nos damos cuenta de cómo estamos respirando. Y ahí empezamos a respirar de forma abdominal, que eso nos tranquiliza muchísimo. Hacer una Ah, mira, respiración más larga, profunda y abdominal. qué O bueno. completa, abdominal y torácica, todo junto. Es decir, primero empezamos con el Bueno, abdomen, después con el tórax, ¿no? Diafragmática y torácica, completa se llama. Y bueno, y entonces esto es un poquitito lo de gestionar desde el punto de vista del mindfulness. Y la otra es que también coincide con el coaching, que es la de, bueno, orientar la atención hacia otro foco, es decir, por ejemplo, si a mí me da miedo hacer determinada, no sé, cosa, situación, bueno, me voy a enfocar, mis pensamientos los voy a enfocar no en lo que puede pasar catastrófico, lo que decíamos antes, sino en todas las cosas que pueden suceder lindas, es decir, las buenas, las que yo voy a lograr sí. con esta situación. Por ejemplo, volviendo al tema de antes de hacerlos vivos, bueno, yo quiero eh, hacer vivos, me da un poco de miedo exponerme ante las cámaras o ante la gente. ¿Por qué? ¿Qué me da miedo? Que me critiquen, que no sé, que no les guste cómo hablo, cómo soy, no sé, lo que sea. Bueno, yo me voy a enfocar en todo lo bueno. Yo hablo muy bien, puedo lograr esto. Es decir, orientar los resultados buenos que voy a obtener haciendo, por ejemplo, determinada cosa que voy a hacer, ¿no? En este caso, hablar en público. Eh, Eso es una de las formas, reorientar la atención, ¿sí? Esto se logra, obviamente, con entrenamiento y práctica, no es de un día para el otro, pero se puede hacer tranquilamente. Después, la otra es acciones concretas, pequeñas acciones que podemos hacer. Por ejemplo, si a mí me da miedo hablar en público, vamos a volver a poner el ejemplo, no sé por qué siempre terminamos hablando de eso, Pero es pero un miedo, es algo, ¿eh? Incluso de los grandes oradores te dicen que los 10 sí, primeros segundos que están arriba del escenario tienen miedo. tal cual, y es un miedo bastante común, aunque no lo Sí, digan, sí, muchas personas tienen ese miedo, miedo escénico, miedo también sí, a salir en una obra de teatro, a la exposición, aunque sí, hace muchos años que hacen teatro, pero siempre tienen ese miedito o esa sensación en el estómago. Eh, sí, entonces, estos pequeños rituales que son tan poderosos, antes de hacer esta acción, acción que puede ser hablar en público, en el teatro, lo que sea, que es, por ejemplo, anclajes. Lo que hablamos sí, la última vez y que es tan poderoso con estas meditaciones guiadas o visualizaciones, estas son pequeños anclajes, ¿no? Hay muchos más. Anclajes puede ser también un perfume, un aroma. Hay gente que se pone incienso o velitas aromáticas antes de hacer algo, o música relajante, determinadas músicas y sonidos que nos inducen, estos son anclajes también, sí. que nos utilizan y nos calman la mente. Eh, los anclajes, bueno, de meditaciones guiadas, como dijimos, visualizaciones o rituales. Por ejemplo, hay personas por ejemplo, cuando tienen que hacer determinada cosa, tienen como un ritual, ¿no? Se levantan a la mañana, se toman, ponen musiquita, se ponen el saumerio, se ponen eh, una meditación o hacen yoga o van a correr, van a caminar, están en contacto con la naturaleza. Estos rituales son tan poderosos o ponen alguna velita de estas aromáticas, todo lo que tiene que ver con los sentidos.
cualquier cosa que tenga, que sea un estímulo hacia a los sentidos, estos son anclajes muy poderosos. Eh, y después la otra que comparte con el coaching es reinterpretar o reencuadrar la situación, que es, creo que también es muy poderosa, en el mindfulness se usa también, que es reencuadrar la situación, tomar distancia, relativizarla, tomar perspectiva, que por lo general viste que en las conversaciones de coaching se hacen estas preguntas para Sí, poder la relativizar, disociación, tomar perspectiva, claro, y reencuadrarla y relativizarla. Y si es una situación que no podemos cambiar, aceptarla tal como es y ver en qué podemos cambiar. Es decir, lo que no podemos cambiar lo aceptamos. La aceptación total es la base para empezar a ver qué podemos hacer. Y que no tiene nada que ver con la resignación, sino aceptarlo, claro, aceptar lo que no podemos cambiar y ver qué está en nuestra zona de acción, ¿no? Esto que decimos tanto en el coaching. Eh, porque, bueno, hay mucho para hacer también. Hay cosas que sí. sí se pueden hacer. Una de A mí, ellas es dale, dale. gestionar nuestra emoción. Tal cual. Hay No, a mí cosas que, hay hechos quiero- que... no, no. no te quería interrumpir, se me vino en todo lo Sí, que sí, estuviste decir. hablando, eh, dos cosas que creo que ya lo habíamos aclarado la otra vez, que el problema no es el miedo nos muestra que hay un problema, ¿no? Tal cual. Sí, Que hay tal algo que tenemos que resolver o hay algo que tenemos que saber. Y a mí se me vino un ejemplo que, mirá, y yo te digo que esto creo que lo descubrí ayer, todavía no me lo coaché, que vos sabés que yo cuando era chica era muy traviesa, muy lanzada a todo, me tiraba de cabeza de una plataforma de 5 metros de altura y de pronto, de grande, empecé a tener, yo le decía vértigo, ¿viste? Ver a alguna persona, yo ni loca acercarme a una cornisa, pero veía a una persona en alguna cornisa y también me agarraba como unos calores así, ¿viste? Tipo ataque de pánico. Y no sé quién me cual. dijo, sí, eso suele pasar en determinada edad, después de que tenés hijos, de que yo me la recreí y me quedaba con el vértigo. Ayer no sé qué artículo leí, no sé qué, acrofobia creo que es. Entonces que el Ah, vértigo en realidad es algo que cuando vos, no sé, creo que, no sé si se te mueve lo de alrededor o te movés vos, y la sí, acrofobia, que al ser una fobia es un miedo encapsulado. La claro. acrofobia que es muy común en las personas y que tiene que ver con el miedo a las alturas. Yo cuando leí eso, digo, hace 30 años que me estoy creyendo que tengo vértigo y resulta que tengo acrofobia, ahora me lo voy a tener que ir a coachar. Oigan, ahora, Eh, ahora le podés poner el rótulo y claro, etiquetarlo, pero ¿no? eso me traía con esto vos de ponerle una etiqueta y de reconocer el miedo. Vos fijate, yo decía vértigo. Cuando vos decís vértigo, bueno, qué sé yo, tal vez puede ser un problema del oído, viste, del equilibrio, de Sí, no sé sí. qué, puede tener una causa física, ¿no es cierto? Y claro, pero ya al tener que ponerle un nombre de miedo, acrofobia, ah, pucha, es diferente como lo Ah, tenés que trabajar, claro. ¿no? Sí, el juicio que le haces, ¿no? A esto, ahora. Sí, sí, Es- sí. Ahora tiene un nombre que es Ahora acrofobia. Ahora tiene un Como, nombre. O sea, tendré que ver si, porque leí, es lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando estoy en esa situación. Bueno, y ahí seguí leyendo, te daba algunas cuestiones estas por ejemplo, empezar a hacer visualizaciones, de cuando está, viste, de estar así cerca de una cornisa, a ver qué te pasa, a ver si te viene algo. Bueno, eh, desde la perspectiva del mindfulness, justamente, ¿no? Desde la claro, mirada de claro. y Ujú. después otra cosa que se me ocurrió en función de todo lo que decías, que justo hace un rato conversaba con otra coach que me invitó a hacer un vivo con ella mañana, eh, y era de otro tema lo que estábamos hablando, pero lo enganchaba con el miedo y le decía, todo depende también, cuando vos hablabas, viste, de enfocarse en lo bueno, en los resultados buenos que podés tener y diste el ejemplo, Sí, sí, eh, ¿cómo, valga la redundancia, enfocarse en el foco. O sea,
si yo tengo miedo a hablar en público y yo lo que quiero hacer con este vivo es transmitir algo para que a las personas les sirva, si yo pongo el foco en el amor que estoy dando al transmitirles esto, o en lo que puedo generar en los demás, al darles Claro, estas herramientas, me olvido eso del es. miedo, porque en vez de estar en mí, enfocarme en mí, me estoy enfocando en el otro, Exacto. Y ¿no? claro, porque tiene que ver mucho con lo del egocentrismo desde el punto de vista del budismo, también del mindfulness, que tiene mucho, la raíz del budismo es el mindfulness, es esto de no estar concentrado en mí, en lo que tengo, en el egocentrismo, ¿no? En mi bienestar, sino en el bienestar de los demás. Y Claro, justamente lo que tiene esto de lo que hablabas recién vos del ego, pero es tan igual a esto de que decíamos del mindfulness, que es concentrarse en el amor y la compasión. Es decir, todas las virtudes o prácticas que tiene el mindfulness se refieren a esto, a concentrarse en el amor, la compasión, en el dar, la generosidad. Cuando vos te enfocás en esto, en estas virtudes, eh, ya te olvidás de vos mismo, ¿no? Y como decías recién, ya no te centrás en vos, sino en los demás, y ahí se te va el miedo, porque ya claro, porque lo haces vas transitando, vas para el amor, vas para el lado del amor. Sí, tal yo no me cual, es acuerdo, lo mismo. tenía, Sí, sí. Con las mismas, las distintas palabras, pero es lo mismo, sí. sí. Yo había visto una, a ver si me la anoté acá, había visto justamente una frase en un curso de milagros. eh, Sí, el curso de milagros tiene unas frases poderosísimas que te y quedás, sí, 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 sí. Eh, Solo los que tienen, acá está, acá la tengo, mira. Solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Justo, ese mm, es el, claro, el eh, egoísmo es egocentrismo, sí, es justamente estar centrado, si yo estoy pensando en que voy a perder esto, que voy a perder aquello, es aferramiento a todo sí, me lo que yo agarro tengo. todo lo que es lo mío. Sí, Claro, sí, y me estoy concentrando en mi bienestar. Y entonces, ¿qué hago? Al soltar eso y enfocarme en vos o en las personas que tengo, que ahora, por ejemplo, nos están mirando con con tanto amor, y nosotros nos enfocamos en ellos, pensando, nosotros hicimos los vivos pensando en todas las personas que podemos ayudar o animar, reconfortar este espacio de bienestar para que logren un poco de bienestar en estos tiempos sí, tan turbulentos. Entonces, bueno, al enfocarnos en esto y que tengamos esa motivación, creo que el miedo lo dejamos, pasó ya, no sé si sí, sí, existe. Por ahí está, pero está como ahí en tercero, cuarto plano, no sé si es que hay, sí, porque en realidad el foco está puesto en esto, en las sí, demás personas, en lo que lo que estamos da. haciendo, claro, y en el dar, en el dar. Acá, mira, Sí, sí. justo encontré otra frase de un curso de milagros que había anotado, eh, que tiene que ver con todo lo que hablé, ¿no? Y como para darle el cierre desde esta perspectiva de la lección 26, nada, excepto tus propios pensamientos, puede hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada, excepto tus propios pensamientos, puede probarte que esto no es así. Wow, increíble, Hermosísimo, hermoso. hermosísimo. Sí, Sí, no, sí, había sí, anotado un montón de frases del miedo, bueno, y después esta primera que leí, y que más me habían impactado, wow, esta, sí, sí, unas frases increíbles. sí, El de sí. milagros Y un con curso de respecto milagros al miedo, es increíble, un curso de milagros para mí es increble. Así que sí, sí, bueno, yo les Pauli, animo a que compren tu curso porque es bárbaro, es increíble. Para ah, todos sí, aquellos como yo bueno, que leímos el libro, pero que nos quedamos sin entender algunas cositas, Vicky es la experta acá que los puede ayudar, los puede acompañar a, a lograr eso de asimilarlo, incorporarlo a la vida cotidiana, al día a día.
estas frases tan poderosas del curso de milagros. Los animo, es una genia Vicky, así que los va a Ay, acompañar gracias. a comprar su curso, que todavía lo estoy haciendo, pero no lo terminé todavía. Me falta un poquito, ya te voy a Para mí, decir. el desafío, No te voy mi a curso decir. introductorio, el curso de milagros, para mí es un desafío que si lo hacen puedan avanzar, porque mucha gente que agarra un curso de milagros, imagínate que son 1400 páginas, bueno, vos lo tenés, lo estás Sí, leyendo, etcétera, bien, van quedando por el camino, ¿no? Eh, Porque sí, bueno, hay algunas pistas que te da y algunos tips que en realidad los encontrás cuando llegás hasta el final, sí, ¿no? tal cual. De cómo debería ser. A mí me había pasado eso. Cuando empecé que estaba con el texto y no avanzaba y no avanzaba y quería empezar con las lecciones y no avanzaba, pero te decían que tenías que tener la base teórica y en un momento dije, bueno, empiezo igual y después te encontrás con que lo más importante son las lecciones, que obvio tenés que tener la base teórica, pero podés ir Mm, en paralelo. Y yo te puedo decir por experiencia propia que hacer las lecciones de un curso de milagros, que empiezan con todas las creencias y todos los demás, ¿no? Para deshacer, empezar a romper todos los patrones que tenemos, ¿cómo te das sí, cuenta cómo vas cambiando? Cómo vas evolucionando a medida que vas haciendo las lecciones. Es increíble, la verdad que es increíble. Bueno, la verdad que Pauli, sí. ¿dejamos acá? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacerle a Vicky o a mí, si quieren decir algo, preguntar algo, pero bueno, si no, la pueden dejar acá y querés que, a ver, no, me parece que había una pregunta. Ah, Mañana vamos a abrir un grupo de WhatsApp con Vicky para empezar a hacer algunos retos con respecto a esto del mindfulness y el curso de milagros. Van a ser retos así cortitos o consignas chiquititas para ir haciendo y poniendo en práctica en el día a día. Para todos aquellos que se quieran sumar, son bienvenidos. Y siempre esto lo estamos gritando desde el corazón, con mucho amor para todos, para lograr el bienestar ese que tanto ansiamos todos y queremos, y bueno, y lograr paz mental y calma, ¿no? En estos tiempos que tan necesarios son. Así que sí. bueno, te agradezco mucho, Vicky, por Ay, estar gracias a vos, acá. Pauli. Si esto es entre las Y todas dos. las personas. ¿Cómo? Gracias. Y si esto es entre las dos. Sí, Bueno, gracias. sí, sí, el Gracias a grupo, todos los que... vamos. Muchísimas gracias a todos por estar, como siempre, acompañarnos como todos los lunes y bueno, ya el lunes que viene va a ser sorpresa, todavía no vamos a anticipar nada, ya vamos a avisar Dale, qué vamos a hacer. Así que dale. bueno, un Genial. placer. Bueno, gracias a todos, a Bueno, los que nos vieron hoy y a los que nos van a ver en diferido, que van a ver el vivo después. Y sí, por tomen supuesto. nota, cuando vean el vivo, tomen nota de todos los tips para trabajar el miedo, desde lo que planteé yo de un curso de milagros y desde el mindfulness. Suma a lo que vimos la otra vez. Cada uno puede elegir la herramienta que quiera. Y gracias por estos corazoncitos que están apareciendo. Sí, Gracias, los muchas amos de corazón. Gracias, gracias y gracias a todos. gracias. Gracias. Chau, chau, chau. Chao, chao, hasta la próxima, Chau, chao a Pauli. todos. Chao, chao, buenas noches a Chau, todos. chau.